Hola chicos, otra transmisión más, otro jueves más. Y ahora el tema que les había dicho era sobre tarjetas de video. Y entonces Jorge tiene una pregunta interesante respecto a las tarjetas de video. Mira, Eric, yo me acabo de comprar bueno, aquí aunque le quite la tapita, es mi Strix 1080, pero no alcancé la versión OC Edition. Y yo como Uh, hardcore gamer que soy, que quiere que la tarjeta de video escupa cuadros como loco, pues ¿Te no, sientes mal por me no siento tener? mal por no haber alcanzado la mendiga OC Edition que he estado buscando. ¿Habrá manera de que yo alcance las mismas frecuencias de los Edition que estoy buscando, que de por sí son las más altas que hay en el mercado? ¿Sí hay manera de que yo alcance esas frecuencias? Sí, sí hay una manera, no es nada complicado y es justamente de lo que les voy a mostrar el día de hoy, cómo alcanzar frecuencias o incluso superar frecuencias, en este caso de la Strix 1080 OC Edition, teniendo una Strix que no es la OC Edition. La pequeña básica que tengo entonces. Entonces, sí, hay tres versiones, la cual es la que no tiene overclock con 1771 MHz. También tenemos la versión A, que alcanza hasta 1835 MHz, y la OC con 1936. Y bueno, Jorge tiene que continuar unos Yo pendientes, tengo unos pendientes allá en la oficina, pero pero muy buena pregunta, y es lo que yo me quedo aquí con entonces ustedes para atender y enseñarles cómo hacer todo yo esto. después regreso y checo el video, chicos. Los dejo con Eric y pues bueno, todo tuyo. Gracias. Muy bien, entonces comentamos que hay tres versiones de Strix 1080. Tenemos la versión que no tiene overclock con un máximo de 1771 MHz. Tenemos la versión A, la cual tiene 1835 MHz en su modo overclock. Y la versión O, es decir, la OC Edition, con 1936 MHz en su modo overclock. Aquí ustedes les voy a compartir esta pantalla. Pueden ver que tengo la mitad del escritorio, es lo que aparece del lado izquierdo para ustedes. Tengo el programa GPU-Z. Aquí tenemos un Strix 1080, pero es la versión más básica de nuestra Strix 1080, la que no tiene overclock. Pueden ver aquí las frecuencias que maneja: frecuencia base, la frecuencia boost. 1734 es porque se encuentra en el modo gaming. Estos 1771 se activan dando clic aquí en el modo C. Y bueno, pueden ver que, bueno, incluso marca 1772 MHz. Ahora, ¿cómo empezar a hacer overclock en tarjetas de video? Y esto se los voy a enseñar con el programa GPU Tweak 2. Este es el programa que nosotros ocupamos para lo que es monitoreo, así como también puedes hacer overclock e incluso streaming. Entonces vamos a ocupar el software GPU Tweak 2. Lo tengo aquí. Ustedes van a poder ver las frecuencias que se alcanzan con el GPU-Z. Aquí la tienen. Vamos a pasar a la parte de sensores. Y lo primero será ver cómo funciona la versión que no tiene OC antes de empezar a hacer todo este overclock, antes de hacerle cualquier cosa. Vuelvo a ponerle al modo gaming, que es el modo en el cual entra por default, el modo en el cual funcionaría si tú no instalas GPU Tweak 2, por ejemplo, si tú no haces ninguna modificación con ningún software. Este es el modo que entra de fábrica. Y para estresar un poco la tarjeta vamos a correr Unigine Heaven. Aquí tenemos calidad ultra, extreme y a 2K en modo ventana. Lo vamos a correr en modo ventana para que ustedes puedan ver parte en la pantalla conmigo. Y vamos a estar censando principalmente las frecuencias. Aquí pueden ver la frecuencia. Ya se está estresando la tarjeta. Pueden ver las gráficas de GPU Tweak 2. Pueden ver las gráficas aquí en GPU-Z. Tenemos hasta ahorita frecuencias superiores a 1860, 70. Recuerden que
El modo bus es de 1734. Actualmente estamos obteniendo más de eso. Estamos obteniendo más de 1850, 1860, 70, etcétera. Esto es en base a la tecnología GPU Boost. Esa es la tecnología de Nvidia, la cual permite, básicamente, es hacer un overclock. Si las condiciones se prestan, y estas condiciones tienen que ver con el consumo de energía y con la temperatura principalmente, entre otros factores más, pero estos dos puntos, consumo y temperatura, son muy importantes para GPU Boost. Y actualmente la Strix, que con su boost de 1734 en verdad estamos obteniendo un boost superior, incluso 1870, 60. Esto es lo que estamos obteniendo y nos muestra aquí GPU Z. Entonces tomemos esta línea, esta es nuestra línea base, 1840, 60. Vamos a quitar el programa por un momento. Aquí si le doy clic pueden ver el mínimo, los máximos. El máximo alcanzado en este momento es de 1885 MHz. Y el promedio, bueno, 900 es porque se promedia con el mínimo. Entonces tuvimos un máximo de 1885.5 MHz. Esta fue la frecuencia máxima que obtuvo en algún momento. Ustedes estuvieron viendo que la frecuencia variaba y se quedaba entre 1860, 1870, etc. Ahora, ¿cómo hacer overclock? Hablábamos hace un momento, y aquí tengo la tabla, la versión A maneja frecuencias de 1835. Hagamos ese primer paso, alcanzar a la versión A con una Strix que no tiene overclock. Aquí en GPU Tweak 2 pueden ver, esta es la pantalla principal, le dan el modo profesional y aparecen aquí los valores de overclock. El primero es justamente el GPU Boost, seguido de voltajes, la memoria, el ventilador, power target, temperatura target del GPU y un target en FPS. ¿Cuál es la manera más sencilla de empezar a hacer overclock, especialmente en un Strix 1080? Elevemos la frecuencia de GPU boost. No vamos a entrar en otros parámetros más complejos, simplemente elevemos GPU boost y vamos a alcanzar los 1835 MHz que nos ofrece la versión A. Damos doble clic, 1835 MHz, enter, aplicar. Y de este lado en GPU Z pueden ver que ya aparece en el bus 1835 MHz. Ahora vamos a ver, voy a ejecutar nuevamente Unigine, Heaven, y van a ver aquí en los sensores. Habíamos obtenido un máximo de 1885, si mal no me acuerdo. Ahora vamos a ver cuál es el máximo que obtenemos. Estamos en 1970. Muy bien. Aquí aparecen, lo pueden ver en GPU Z. De este lado lo pueden ver en la gráfica de GPU Tweak 2. Tenemos 1900, ahorita acaba de bajar a 49, 74. La frecuencia está variando un poco, pero tenemos básicamente 100 MHz más de una manera muy sencilla, que fue simplemente cambiando el primer valor de GPU Tweak. No tuvimos que hacer nada más por el momento. Hay que hacer pruebas y dejar este programa corriendo o otros programas, otros juegos, para garantizar que todo esté bien, para garantizar que no haya artifacts, que no falle el driver de video. Tienes que hacer pruebas extensas. Lo que les estoy mostrando es la versión corta, pero son pruebas que ya hemos hecho y hemos probado por más de 3 horas el GPU en overclock superiores a 2000 MHz. Entonces esto fue el primer paso. Ya colocamos frecuencias que igualan a la versión A, y gracias a la tecnología Boost y que la temperatura lo permite, así como el consumo de la tarjeta, pueden ver que la frecuencia se coloca entre 1949 y 1074. Y aquí también en la parte de GPU Tweak pueden ver cómo varía un poco. No es una frecuencia constante, está variando. GPU Boost está a cada momento sensando en qué estado se encuentra la tarjeta de video, qué temperatura, qué consumo tiene la tarjeta de video, y está ajustando la frecuencia de manera dinámica. Conforme se va calentando la tarjeta de video, algo que puede suceder es el hecho que
la frecuencia empiece a bajar. Y ya por ahí me parece que vi 1911 MHz. Ya no está tan estable en los 1974. Pero también la temperatura ha subido un poco más. Pero es normal. Ahora sigamos un poco más. El siguiente paso es alcanzar a la versión OC. La versión OC maneja 1936 MHz en su modo OC. 1936 MHz. Así que volvemos a GPU Tweak. Doble clic. 1936. Enter. Y pueden ver que bajó a 1924. Le damos a aplicar. Esto es porque es el tope que te da GPU Tweak. Porque detectó que es una tarjeta de video sin overclock. El tope que te da es 1924 MHz. Y lo pueden ver aquí en GPU Z. Ahí lo tienen, en GPU Z. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué tal se comporta la tarjeta con un boost de 1924 MHz. Muy cerca de lo que sería la Strix 1080 con overclock, la O8G. Vamos a ver qué muestran. Y aquí pueden ver, ya superamos los 2000 MHz, 2037, 2050. Hay que darle un tiempo para dejar que la temperatura se estabilice, para ver qué sucede y cómo se comportan los megahertz. La temperatura es un valor muy importante. Entre más caliente esté la tarjeta de video, el GPU, la frecuencia de boost va a ir bajando un poco. Por lo cual tienen que tomar en cuenta esta parte de la temperatura. Y bueno, pueden ver que empezamos en 2050, ahorita ya estamos... Bajó a 1999. Eso es lo que sucede aquí. Ahora, pudimos ver que empezamos en 2050 y conforme se está calentando, ya incluso vimos 1999 MHz. Ahora les voy a enseñar cómo estabilizar esta frecuencia y evitar que haya muchos saltos en la frecuencia. Vamos a quitar el programa. Pero de entrada ya tenemos un resultado muy bueno. Pudimos alcanzar las frecuencias, o casi alcanzar las frecuencias de la versión OC, simplemente moviendo el primer valor de GPU Tweak 2. No tuvimos que hacer nada más. Ahora les voy a mostrar cómo evitar que haya esos saltos en la frecuencia boost. ¿Ven este valor llamado Power Target? Está en 100%. Ahora tenemos que aumentarlo. El máximo es de 120%. Achis, achis. Esperen. Ahí está, 120. Le dan a aplicar. La frecuencia sigue igual aquí en GPU Z. Y vamos a ejecutar de nuevo Heaven para ver cómo se comporta. Habíamos tenido una baja a 1999 MHz. Empezamos en 2050. Ahora vamos a ver qué sucede con tan solo modificar el Power Target al 120%. Vamos a ver cómo se comporta la frecuencia tras unos minutos. De hecho, vean, tenemos 2075. Y por el momento sigue fijo en 2075. Vamos a darle un poco de tiempo para ver cómo se comporta. Pero eso es lo que pueden esperar. Lo que estoy haciendo lo pueden intentar replicar en una Strix 1070, una Strix 1060. Podrían intentarlo. Obviamente son GPUs distintos, pero estos serían como los pasos básicos para hacer overclock. Ahora, ¿cómo comprobar la estabilidad de un overclock? Muchas personas te van a decir que corras pruebas como Heaven, que la tienen aquí, durante horas. Y que si no falla nada, si no muestra artifacts, si todo está perfecto, tienes un overclock sólido. Otra manera de probar tus overclocks es simplemente usándola. En el caso de la tarjeta de video, juega como normalmente lo harías. Si empiezas a ver artifacts, si empiezas a ver que te falla el driver de video, la máquina se congela por completo, algo está mal con tu overclock, tienes que ajustar, quizás tengas que dar un paso atrás en las frecuencias o ajustar voltajes.
Pero esa es otra manera más, jugando lo que normalmente harías, los juegos que normalmente tendrías. Y bueno, mientras les he explicado esto, no sé si han puesto atención a la frecuencia del GPU. Empezó en 2075, actualmente se encuentra en 2050 y no veo que esté bajando. Anteriormente teníamos un bajón a 1999, ahorita estamos en 2050. Entonces se estabilizó la frecuencia, se ha estabilizado la frecuencia, ya no está variando, ya no ha bajado a menos de 2000, está en 2050. Evidentemente esta prueba habría que dejarla corriendo durante más tiempo. La voy a quitar en este momento para enseñarles un último truco o último valor a optimizar para garantizar que tengan la frecuencia más alta o la frecuencia más estable posible en GPU. Y esto es modificando cómo se comporta el ventilador. Ustedes pueden modificar cómo se comporta el ventilador. Actualmente, y lo pueden ver aquí en el porcentaje de uso del ventilador, el máximo que ha tocado el ventilador es de 49%. Aquí está en máximo, también lo pueden ver acá en GPU Tweak 2. El máximo ha sido del 49%. ¿Qué pasa? Otro valor que pueden cambiar es cómo se comporta el ventilador. Para términos prácticos lo voy a dejar en modo manual y lo vamos a dejar fijo en un 60%. Al hacer esto, aplicar, pueden ver aquí en GPU-Z ya aparece el 60%, está fijo, yo lo fijé, pero pueden modificar cómo se va a comportar el ventilador. Al fijar el ventilador a un 60%, va a disipar de mejor manera el calor. Y esto va a permitir que tengas una frecuencia de GPU más estable. Entonces ya estábamos básicamente en 2050, que es una frecuencia alta, considerando que esta es la Strix que no tiene overclock. Ahora vamos a ver cómo se comporta después de haber subido GPU Boost, después de haber subido Power Target al 120% y ahora estabilizando la frecuencia, la velocidad del ventilador al 60%. Vamos a correr Heaven nuevamente y vamos a ver cómo se comporta ahora que hice esta modificación al ventilador fijo al 60%. Aquí tienen Heaven. La frecuencia, estamos en 2088, pero la temperatura es baja. Vamos a darle un tiempo para ver cómo se comporta. Nuestra medida anterior era 2050, mientras yo hablaba con ustedes se quedó en 2050, no bajó de 2050. Vamos a ver qué obtenemos ahora. Estamos en 2075. Vamos a darle un poco más de tiempo para ver qué número nos marca, si baja de nuevo a 2050 o se mantiene en estos 2075 que estamos viendo en este momento. Y esto se debe en gran parte a nuestro disipador. Nuestro disipador, ustedes pueden esperar temperaturas 65 grados, un poco más, un poco menos. Esto va a depender de la temperatura ambiente, va a depender del tipo de flujo de aire que tengas en el gabinete, pero ustedes pueden esperar temperaturas, incluso en la Strix 1080, de 65 grados hasta un 70 en condiciones no tan óptimas. Ahora pueden ver que aquí en el cuarto en el que nos encontramos la temperatura ambiente es básicamente baja. La temperatura ambiente es más alta cuando sales a la calle. Pero ustedes han visto que en todo este tiempo que he estado, la temperatura máxima ha sido de 69 grados en el GPU. Ha sido la temperatura máxima. Y ahorita que forcé los ventiladores al 60%, la temperatura ahorita estamos en 62 grados. Tendrían que dejarla un poco más tiempo para ver cuál es la temperatura en la cual se estabiliza. Pero los resultados de GPU Boost tenemos 2062 MHz. Parece que todo va bien. Estamos obteniendo más de los 2050 que ya teníamos. Y bueno, como les dije, esta prueba ya la habíamos hecho antes. No es la primera vez que la hago. Ya lo habíamos hecho antes, pero es un conocimiento que les queremos compartir a ustedes para que sepan cómo pueden hacer overclock a una tarjeta de video Strix.
de manera muy sencilla con GPU Tweak 2. Básicamente solo cambié el GPU Boost hasta lo máximo que me dejó el programa. Power Target al 120% y en este caso el ventilador lo fijé a un 60%, ya que antes lo máximo había sido un 49%. Entonces tenemos un overclock de 2050 MHz, acaba de bajar. Tenemos un overclock de 2050 MHz fijo, no está variando. Empezó más alto, de hecho, y hasta ahorita se ha fijado en 2050 MHz. Temperaturas de 65 grados centígrados son básicamente las temperaturas que obteníamos en las primeras pruebas que hice aquí con ustedes, cuando no tenía overclock. Tenemos una excelente temperatura, tenemos 2050 MHz. Esto ya te da una ventaja en lo que es mayor cantidad de cuadros por segundo. Y la pregunta que me hacía Jorge al inicio, ¿cómo, si yo tengo un Strix que no es la OC, cómo puedo obtener esas velocidades? Muy simple, con GPU Tweak es básicamente el GPU Boost Clock, ajustar cómo se comporta el ventilador y aumentar el Power Target. Yo lo aumenté a lo máximo que lo permite, que es el 120%. Y bueno, parece ser que el mínimo es de 2050, tenemos 66 grados, voy a quitar el programa, pero estas son pruebas que ya he hecho y lo hice por 3 horas o poquito más de 3 horas. La tarjeta se comportó excelente, la tarjeta no superó ni siquiera los 67 grados centígrados y obtenemos un overclock de lo mejor que podrías encontrar, considerando el hecho que yo nunca toqué el voltaje del GPU. El voltaje no lo toqué. Muy bien, aquí está, 0 más 0. No modifiqué para nada el voltaje. Y pueden ver aquí la frecuencia que reporta GPU Z 1924, pero nosotros obtuvimos frecuencias incluso de 2088 MHz. La máxima durante todo este tiempo que estuve con ustedes, 2088 MHz. Y se fijó en 2050 MHz, con la temperatura de 66 grados. Es una tarjeta que se comporta excelente cuando tú empiezas a hacer overclock. Incluso cuando es la Strix que no tiene overclock de fábrica. Entonces, recuerden, esta pequeña guía les va a servir evidentemente para tarjetas de video 1080. Si tienen una Strix, es perfecto, pueden seguir los pasos que yo hice. Si tienen una tarjeta Strix GTX 1070, 1060, también pueden seguir los pasos, aunque háganlo poco a poco. Yo esto se los mostré porque es algo que ya había hecho antes y soy capaz de mostrarles simplemente en 2-3 pasos todo el proceso para que el video no sea tan largo. Pero ustedes deberían de ir de 20 en 20 MHz o quizás de 30 en 30 si ustedes gustan e ir haciendo pruebas con benchmarks sintéticos o simplemente jugando. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy, lo que la semana pasada les prometí, la parte de cómo hacer overclock a una tarjeta de video. Ya se los mostré y son resultados de una Strix 1080 sin overclock, básicamente con un overclock de 2050 MHz, superando incluso a lo que sería una Strix con overclock, suponiendo que la Strix con overclock no la modifiques tú aún más. Y bien, chicos, muchas gracias por todo. Espero que les haya servido este contenido, esta pequeña guía de overclock rápido para tarjetas de video utilizando nuestro software GPU Tweak 2. Si tienen algunas dudas más, déjenlas en los comentarios. Estaremos pendientes de sus dudas y comentarios que nos dejen aquí en la página. Así como también los esperamos el próximo jueves. Recuerden que hacemos estas emisiones los jueves. Cada jueves es distinto. Tocamos un tema totalmente distinto. Y muy bien, pues los dejo. Sería todo por mi parte. Mi nombre es Eric Gallardo. Y también me acompañó Jorge al inicio de esta transmisión. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.